A veces, la vida nos sorprende de las maneras más inesperadas. Las traiciones más dolorosas no siempre provienen de extraños, sino de quienes más amamos. Esta es la historia de María, una abuela engañada por su propia hija. Pero lo que nadie imaginaba es que su respuesta cambiaría la vida de sus nietos para siempre. María era una mujer humilde, trabajadora y profundamente generosa. Desde muy joven, enfrentó una vida de sacrificios. Crió sola a sus hijos, haciendo todo lo posible por asegurar que nunca les faltara nada, aunque esto significara posponer sus propios sueños y deseos. Para María, la familia siempre fue lo más importante, y su mayor anhelo era ver a sus hijos prosperar. Con el paso de los años, sus esfuerzos parecieron dar frutos. Su hija mayor, Laura, siempre había sido motivo de orgullo. Desde pequeña, Laura había mostrado un gran potencial, y María se aseguró de brindarle todas las oportunidades posibles para que pudiera estudiar y labrarse un futuro mejor. María trabajaba largas horas como costurera, poniendo todo su empeño en que Laura pudiera tener la educación que ella nunca había tenido. Veía en su hija una promesa de lo que ella misma había soñado alguna vez pero no había podido alcanzar. A lo largo de los años, María fue testigo de los logros de su hija con un orgullo silencioso pero profundo. A pesar de las dificultades económicas y personales, siempre encontraba la manera de darle a Laura lo que necesitaba. María renunciaba a sus propias necesidades con tal de ver a su hija avanzar. Jamás se quejaba de sus sacrificios, pues para ella, el bienestar de Laura era lo que le daba sentido a su vida. Con el tiempo, Laura creció, se independizó y formó su propia familia. Al principio, seguían siendo cercanas. Laura visitaba a María con regularidad, y la abuela siempre estaba dispuesta a cuidar a sus nietos o ayudar en lo que fuera necesario. Sin embargo, con el paso de los años, la relación comenzó a enfriarse. Laura estaba ocupada con su carrera y sus responsabilidades familiares, y las visitas a su madre se volvieron menos frecuentes. A pesar de esto, María nunca dejó de justificar las ausencias de su hija. Siempre encontraba una razón para disculparla, pensando que el trabajo y las obligaciones eran las que la mantenían ocupada. En el fondo, guardaba la esperanza de que esa distancia fuera temporal, que las cosas volverían a ser como antes, cuando Laura buscaba en ella apoyo y consejo. Para María, Laura seguía siendo su mayor orgullo, y aunque la distancia le dolía, no podía imaginar que su hija pudiera hacerle daño intencionadamente. Era inconcebible para ella que la persona a la que había dedicado su vida pudiera traicionarla. En su corazón, seguía albergando el mismo amor y la misma devoción hacia Laura, confiando en que su vínculo de madre e hija era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Ese amor incondicional que sentía por su hija la llevó a seguir ayudándola en todo lo que podía, incluso cuando las visitas se convirtieron en meras llamadas telefónicas esporádicas y los encuentros familiares se volvieron cada vez más distantes. Para María, la lealtad hacia su hija siempre prevalecía, y nunca hubiera imaginado lo que estaba a punto de descubrir. La vida de María parecía tranquila, pero bajo esa calma aparente, se gestaba una traición que pondría a prueba su fortaleza y su capacidad para perdonar. La llamada del banco resonaba en la mente de María como un eco persistente, repitiéndose una y otra vez mientras intentaba procesar la información. La frase «su casa está en riesgo de ser embargada» se convertía en un mantra aterrador que no la dejaba en paz. Su corazón latía desbocado, y la confusión se transformó en una tormenta de emociones que la abrumaba. ¿Cómo podía haber sucedido esto? La incredulidad y el dolor eran tan intensos que parecía que su mundo se había detenido en ese instante, como si el tiempo se hubiera congelado para hacerle frente a la cruda realidad. Mientras trataba de recuperar la compostura, su mente comenzaba a divagar. Recordó aquellos días en que había llevado a Laura de la mano a la escuela, como la animaba en cada pequeño logro, desde los primeros pasos hasta los exámenes finales. Recordó las noches en que se sentaban juntas a hacer tareas, con María ayudando a su hija a superar sus miedos y dudas. Pero ahora, esas memorias se mezclaban con una sensación de traición tan profunda que la dejaba sin aliento. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. María se sentó con las cartas que había recibido del banco, llenas de términos legales que apenas podía entender. Pasó horas revisando documentos y números,
tratando de encontrar alguna solución. Pero cada hoja que leía solo parecía aumentar su angustia. La realidad era que no tenía ahorros significativos, y cualquier intento de obtener ayuda se veía frenado por su orgullo y la vergüenza de su situación. La idea de tener que pedirle dinero a amigos o conocidos la llenaba de desesperación. No quería que nadie supiera lo que había hecho su hija. Esa angustia se intensificaba cada vez que veía a sus nietos, quienes, ajenos a la tormenta que se desarrollaba en la vida de su abuela, llegaban a su casa llenos de energía y risas. Para ellos, María era un refugio, un lugar seguro donde siempre había amor, dulces y cuentos. Ella les sonreía y jugaba con ellos, pero por dentro estaba destrozada. No quería que sus problemas afectaran su inocencia, así que se esforzaba por ocultar su angustia. En esos momentos, se aferraba a su papel de abuela, consciente de que necesitaba ser un pilar de amor y estabilidad para ellos, aunque su propio mundo se estuviera desmoronando. Con cada día que pasaba, la sombra de la traición de Laura se hacía más pesada. María comenzaba a darse cuenta de que sus emociones no solo eran un reflejo del dolor por la traición, sino también del miedo a perder su hogar, un lugar que había estado lleno de vida y amor. El simple hecho de pensar en tener que abandonar la casa donde había pasado tantas navidades, donde había compartido risas y lágrimas, la llenaba de una tristeza profunda. Se imaginaba empacando sus cosas, dejando atrás sus recuerdos, y eso le desgarraba el corazón. En medio de esta tormenta interna, María decidió investigar más sobre la situación. Quería entender qué había llevado a Laura a actuar de esa manera. Así, empezó a recordar las últimas conversaciones que habían tenido. Cuando Laura había mencionado la necesidad de dinero, María había asumido que se refería a gastos ordinarios de la vida, como la educación de sus hijos o deudas pequeñas. Nunca sospechó que su hija pudiera haber caído en una situación tan grave como para recurrir a un préstamo a su nombre. Con cada recuerdo que surgía, María se llenaba de preguntas y dudas, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que parecía no tener solución. La traición no solo había afectado su situación financiera, también había dejado cicatrices profundas en su corazón. Esa noche, sentada en su cocina, María se dio cuenta de que estaba lidiando con una angustia multifacética. Por un lado, estaba el dolor del engaño. Por otro, la preocupación por su futuro y, sobre todo, la desesperación por sus nietos, quienes quedarían atrapados en esta dinámica. La soledad la abrumaba. Se sentía como un barco a la deriva, sin rumbo, esperando que la tormenta pasara y la dejara en algún lugar seguro. Fue en esa oscuridad que empezó a formarse una pequeña chispa de resolución. María sabía que no podía dejar que la situación la consumiera por completo. Su amor por sus nietos era más fuerte que su dolor. Mientras reflexionaba sobre su vida y sus decisiones, comprendió que tenía que actuar, que no podía permitirse rendirse. Si Laura había cometido un error, eso no podía dictar el futuro de sus nietos. Aunque el camino sería difícil, en su interior creció la determinación de encontrar una salida. Así, María se armó de valor. Se dio cuenta de que, aunque se sentía traicionada, todavía había una oportunidad para cambiar el rumbo de la historia. En lugar de enfocarse en el resentimiento hacia Laura, comenzó a pensar en cómo podría involucrar a sus nietos en este proceso. Quería que ellos aprendieran que la vida está llena de desafíos, pero también de enseñanzas y oportunidades para crecer. Tenía la firme esperanza de que, a pesar de todo, aún podría proporcionarles un ejemplo de amor y resiliencia. Al final, el amor que siempre había sentido por su familia se convirtió en su motor para seguir adelante. Mientras la preocupación la envolvía, también surgía en su corazón la necesidad de ser fuerte, no solo por ella misma, sino por aquellos que más amaba. María decidió que no dejaría que la traición definiera su historia, y que, a pesar de todo, haría lo posible por encontrar la luz en medio de la oscuridad. Así, el viaje de sanación y redención comenzaría, guiado por el amor que había cultivado a lo largo de su vida. La atmósfera en la casa de María estaba cargada de tensión cuando Laura llegó esa tarde. Cada paso que daba hacia la puerta parecía resonar como un tambor en el pecho de María. La imagen de su hija, que había sido una fuente de alegría y orgullo, ahora estaba teñida de confusión y dolor. Al abrir la puerta,
La luz del sol iluminó el rostro de Laura, revelando líneas de preocupación y cansancio que antes no estaban allí. María se sintió atrapada entre el amor que aún sentía por ella y la herida abierta que la traición había dejado en su corazón. Laura, al entrar, no podía evitar sentirse un poco abrumada por el silencio tenso que envolvía la casa. Aunque había pasado mucho tiempo, el hogar seguía siendo el mismo. Los muebles desgastados por los años, el aroma a comida casera y las fotografías en las paredes que contaban historias de una familia unida. Sin embargo, en el aire se sentía una palpable distancia, como si un abismo se interpusiera entre madre e hija. Mientras Laura se sentaba, María trató de reunir sus pensamientos. Las palabras que había ensayado en su mente parecían escapar de su alcance. La tristeza y la decepción se entrelazaban, y María se encontró luchando por articular sus sentimientos. Sabía que debía ser honesta, pero también quería evitar que la conversación se convirtiera en un enfrentamiento doloroso. Tenía que encontrar el equilibrio entre expresar su dolor y abrir la puerta a una posible reconciliación. Decidió comenzar por lo que sentía más profundo. En vez de abordar directamente el tema del préstamo y la traición, optó por recordar los momentos felices que habían compartido. Le habló a Laura sobre la alegría que sentía al ver crecer a su hija, sobre las noches de cuentos y risas, sobre los sacrificios que había hecho con la esperanza de que Laura tuviera una vida mejor. Mientras hablaba, notó cómo los ojos de Laura se llenaban de lágrimas, y eso la impulsó a seguir adelante. A medida que la conversación avanzaba, María dejó que sus emociones fluyeran. Le habló de la angustia que había sentido al recibir la llamada del banco, de cómo la posibilidad de perder su hogar la había dejado aterrorizada. Le explicó que la casa no era solo un edificio, sino el lugar donde había invertido su amor, donde había creado recuerdos con su familia. Cada rincón de la casa estaba impregnado de su historia, de su lucha y de su amor incondicional. Laura escuchaba en silencio, y María pudo ver cómo las palabras de su madre calaban hondo en su corazón. Fue entonces cuando María, en un acto de valentía y vulnerabilidad, expresó su decepción y dolor. Habló de la traición que sentía y de cómo había afectado no solo su vida, sino también la de sus nietos. Le explicó que, a pesar de todo, su amor por ella seguía intacto, pero que también necesitaba entender por qué Laura había tomado esa decisión. ¿Qué había llevado a su hija a actuar de una manera tan desesperada y egoísta? Al escuchar a su madre, Laura sintió que las defensas que había construido comenzaban a desmoronarse. La realidad de su acción, el peso de sus decisiones, la abrumaban. Se dio cuenta de que había dejado que la presión financiera y el estrés se interpusieran entre ella y su madre, y que había tomado una decisión drástica sin pensar en las consecuencias. Durante años, había vivido con la carga de tratar de mantener a su familia a flote, y en su desesperación, había hecho algo que ahora veía como un grave error. Con lágrimas en los ojos, Laura comenzó a hablar. Se disculpó sinceramente, admitiendo que su decisión de pedir el préstamo a nombre de su madre había sido impulsiva y equivocada. Compartió con María el miedo que había sentido al enfrentar problemas económicos, la presión que sentía como madre y esposa, y cómo había perdido de vista la importancia de la confianza y la honestidad en su relación con su madre. Habló de su lucha interna y de la culpa que la perseguía por no haber sido más abierta y sincera. La conversación se tornó en un intercambio emocional, donde ambas mujeres comenzaron a descubrir la profundidad de sus sentimientos. María comprendió que Laura no había actuado con malicia, sino con desesperación. Se dio cuenta de que su hija también había estado luchando, y aunque sus decisiones habían causado un gran dolor, también había un trasfondo de amor y miedo que necesitaban explorar juntas. Ambas comenzaron a recordar momentos de su vida en familia, reviviendo los instantes que habían compartido. Hablaron de las alegrías y de las penas, de las expectativas y de las desilusiones. La conexión que había estado oculta detrás del dolor comenzaba a emerger, y aunque la traición aún pesaba en el aire, la comprensión empezaba a abrir un camino hacia la sanación. Mientras conversaban, María se dio cuenta de que el perdón no era solo un regalo que podía ofrecerle a Laura, era una necesidad para ella misma. Al liberarse del rencor, podría comenzar a sanar las heridas que la traición había dejado. Al mismo tiempo,
también quería que Laura comprendiera la importancia de la responsabilidad y la honestidad. El perdón, en este caso, sería el primer paso hacia una nueva relación, una que podría ser más fuerte si ambas se comprometían a sanar y crecer juntas. Finalmente, al concluir la conversación, María y Laura se abrazaron, una acción cargada de significado. El abrazo simbolizaba no solo el dolor que habían compartido, sino también la promesa de un nuevo comienzo. En ese momento, las lágrimas de ambas eran un símbolo de su compromiso mutuo de seguir adelante, de trabajar juntas para sanar la relación que había estado fracturada. La conversación se convirtió en un hito en su historia familiar, marcando el comienzo de un camino hacia la reconstrucción de la confianza y el amor. A medida que se separaban, María miró a Laura y, aunque sabía que el camino no sería fácil, sintió una renovada esperanza en su corazón. Había un camino hacia adelante, uno que estaba iluminado por el amor y la disposición a perdonar. Ambas sabían que los errores del pasado no desaparecerían, pero el futuro que podrían construir juntas podría ser aún más hermoso, un futuro en el que las lecciones aprendidas se convirtieran en un legado de amor y fortaleza familiar. A medida que las semanas se convertían en meses, la relación entre María y Laura continuaba fortaleciéndose, pero el camino no estaba exento de baches. Cada encuentro, cada actividad que realizaban juntas, era una oportunidad para crecer y aprender, pero también para enfrentarse a viejos fantasmas. Un sábado por la mañana, decidieron que era el momento perfecto para realizar una pequeña excursión a un parque cercano. María había recordado cómo, años atrás, llevaban a Laura y a sus hermanos a jugar al aire libre. Aquellas salidas familiares siempre habían estado llenas de risas y alegría. La idea de recrear esos momentos les daba a ambas una sensación de esperanza y renovación. El aire fresco y la luz del sol eran perfectos para un día de conexión familiar, y ambas esperaban poder llevar a los niños para disfrutar de un tiempo juntos. Mientras se preparaban, Laura se sentía un poco ansiosa. Quería que todo saliera bien, y la idea de pasar tiempo en familia la llenaba de emoción y nervios al mismo tiempo. Había estado trabajando en su relación con María, pero todavía había aspectos de su vida que la hacían sentir insegura. ¿Cómo podrían realmente dejar atrás el pasado? ¿Y si algo salía mal? Sin embargo, una parte de ella estaba decidida a disfrutar del día y a hacer lo mejor para su familia. Al llegar al parque, la belleza del lugar les tomó a ambas por sorpresa. El césped verde y fresco, las flores que comenzaban a florecer y los árboles que ofrecían sombra eran un recordatorio de la vitalidad de la vida. Los niños, llenos de energía, corrieron hacia un área de juego cercana, riendo y gritando de felicidad. María y Laura se miraron, sonriendo, al ver cómo sus pequeños disfrutaban de la vida sin preocupaciones. Mientras los niños jugaban, María y Laura se sentaron en una banca, y María aprovechó la oportunidad para abrir el diálogo. Quería asegurarse de que las tensiones del pasado no volvieran a interponerse entre ellas. Comenzaron a hablar sobre lo que cada una había aprendido en las últimas semanas. María compartió su perspectiva sobre la importancia del perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Habló de cómo había estado lidiando con sus propios errores y decepciones, y cómo había aprendido a ser más compasiva con sus propias imperfecciones. Laura, a su vez, se sintió inspirada por las palabras de su madre. Reconoció que había estado llevando una carga emocional pesada, y que el proceso de aprender a perdonar no solo involucraba a María, sino también a sí misma. Empezó a hablar sobre sus propias luchas, sobre cómo a menudo se sentía atrapada en la necesidad de ser perfecta, de satisfacer las expectativas de todos, y cómo eso la había llevado a tomar decisiones equivocadas. Compartió que había sentido la presión de ser una madre ideal y que, en su deseo de cuidar a sus hijos, había perdido de vista lo que realmente significaba ser auténtica. A medida que hablaban, María se dio cuenta de que ese momento era crucial para ambas. Era una oportunidad para abrirse, para ser vulnerables, y para establecer un nuevo nivel de confianza. En lugar de caer en el miedo o la inseguridad, decidieron abrazar la sinceridad. Se permitieron compartir sus miedos, sus sueños y sus esperanzas para el futuro. Esa conversación no solo les dio la oportunidad de reflexionar sobre el pasado, sino también de construir una nueva narrativa para su relación. Mientras tanto,
Los niños, ajenos a las conversaciones serias de las dos mujeres, continuaban jugando en el parque. Risas y gritos llenaban el aire mientras escalaban, corrían y se deslizaban por los juegos. La felicidad de los niños servía como un recordatorio constante de lo que significaba la inocencia y la alegría. Cada vez que María miraba a sus nietos, sentía que su amor por ellos era el verdadero motor de su vida. Querían que estos pequeños crecieran en un ambiente lleno de amor y confianza, y eso significaba seguir trabajando en su relación. Con el tiempo, decidieron que sería bueno que los niños también participaran en la conversación. Quería que entendieran la importancia de la comunicación familiar y cómo el amor y la comprensión pueden ayudar a superar incluso las situaciones más difíciles. Así que, después de un rato, llamaron a los pequeños y se sentaron juntos en la banca. María y Laura les explicaron que, aunque a veces las familias pueden enfrentar momentos complicados, siempre es esencial hablar sobre lo que sienten. Les compartieron que el amor es más fuerte que cualquier problema, y que la honestidad puede ayudar a sanar. Los niños, aunque un poco confundidos, escuchaban atentamente, sus ojos brillando con curiosidad. María se sorprendió al ver cómo sus nietos, a pesar de su corta edad, absorbían cada palabra. Les preguntaron sobre sus propios sentimientos, lo que los hacía felices y lo que les preocupaba. Este ejercicio fue liberador para todos. Los niños expresaron su amor por sus abuelos y por su madre, y compartieron sus miedos sobre lo que podría suceder si la familia se dividía. Laura sintió una oleada de amor y orgullo al escuchar las voces de sus hijos. Era una recordatoria de por qué valía la pena luchar por la unidad familiar. Prometió que haría todo lo posible por ser un mejor modelo a seguir y por crear un ambiente donde sus hijos se sintieran seguros para hablar sobre sus sentimientos. A medida que el día avanzaba, comenzaron a jugar juntos como familia. Se unieron para un partido de fútbol improvisado, con risas y gritos de alegría que resonaban en el aire. La conexión entre ellos se fortalecía con cada momento compartido. María y Laura, ahora más unidas, podían ver cómo sus acciones estaban creando un legado de amor y comprensión para la próxima generación. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosas. Sentados en el césped, agotados pero felices, las dos mujeres se miraron y sonrieron. La carga emocional que habían llevado durante tanto tiempo parecía mucho más ligera. Se dieron cuenta de que, aunque el pasado no se podía cambiar, el futuro estaba lleno de posibilidades. Antes de despedirse del parque, María sugirió que tomaran una fotografía juntos para recordar ese día. Con risas y abrazos, se posicionaron para capturar el momento. Mientras la cámara capturaba sus sonrisas, María sintió una oleada de gratitud. Este momento representaba no solo un día en el parque, sino el renacimiento de su relación con Laura y el comienzo de un nuevo capítulo en su vida familiar. Mientras regresaban a casa, María se sintió optimista. Habían enfrentado su dolor y su traición, y ahora estaban en un camino hacia la sanación. A pesar de los desafíos que aún podrían enfrentar, sabía que con amor, comunicación y entendimiento, podían superar cualquier obstáculo. La vida familiar, con todas sus complejidades, continuaría siendo un viaje, pero con cada paso que daban juntas, se acercaban más a un futuro lleno de esperanza y amor. Con cada día que pasaba, el vínculo entre María y Laura se hacía más fuerte, y, a su vez, se convertía en un ejemplo para sus nietos. Juntos, estaban tejiendo una nueva narrativa familiar, una historia de resiliencia, amor y perdón, donde cada uno de ellos aprendería a enfrentar las dificultades de la vida con un corazón abierto y una mente dispuesta a aprender. A medida que el nuevo año se acercaba, la familia de María y Laura estaba más unida que nunca. La cena de Navidad no solo había sido una celebración, sino también un punto de inflexión que les había permitido reflexionar sobre su pasado y mirar hacia el futuro con optimismo. Con ese espíritu renovado, María decidió que era hora de establecer un nuevo ritual familiar, una reunión mensual dedicada a la gratitud y la conexión. El primer encuentro del año se programó para un domingo por la tarde. María propuso que cada uno escribiera una carta de gratitud dirigida a alguien en la familia. La idea era que, al compartir esas cartas, pudieran expresar sus sentimientos más profundos y reconocer lo que cada uno significaba en la vida del otro.
La propuesta fue recibida con entusiasmo, y todos comenzaron a pensar en lo que querían decir. A medida que se acercaba el día, María se sintió emocionada pero también un poco nerviosa. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido tan abierta y vulnerable, y se preguntaba cómo sería compartir esas emociones en un entorno familiar. Sin embargo, confiaba en el crecimiento que habían experimentado juntos y en la profundidad de su conexión. El día de la reunión, la casa estaba llena de risas y energía. Los niños ayudaron a decorar el espacio con globos y pancartas que decían gracias en letras brillantes. Laura se unió a su madre en la cocina, preparando bocadillos y una bebida especial para la ocasión. La atmósfera era de alegría, y María sintió que su hogar resplandecía con el amor que había crecido en su interior. Cuando todos llegaron, la familia se sentó en el salón, creando un círculo íntimo donde todos pudieran verse. María presentó la idea de las cartas, explicando que era una forma de celebrar a los demás y reconocer los pequeños actos de amor que a menudo pasamos por alto. Cada uno de ellos tomaría un turno para leer su carta en voz alta, y la idea era que, al hacerlo, fortalecerían su vínculo y crearían un espacio seguro para compartir sus sentimientos. Laura fue la primera en leer su carta. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, comenzó a compartir su agradecimiento hacia su madre. Habló de cómo María había sido un faro de luz en los momentos más oscuros de su vida y cómo su apoyo incondicional le había enseñado el valor del amor familiar. A medida que leía, María sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. La sinceridad de Laura resonaba en su corazón, y la sensación de orgullo y amor la envolvió por completo. Después de Laura, los niños tomaron su turno. La menor, con su voz inocente y temblorosa, leyó una carta en la que expresaba cuánto amaba a su abuela y cómo disfrutaba cada momento que pasaba con ella. La forma en que sus ojos brillaban mientras hablaba llenó el salón de una ternura indescriptible. Todos sonrieron, y los corazones de María y Laura se llenaron de calidez. El niño mayor leyó su carta a su madre, agradeciéndole por siempre estar presente y apoyarlo en sus sueños, y cómo se sentía afortunado de tenerla como madre. Al escuchar eso, Laura se sintió emocionada. Saber que sus hijos la apreciaban y valoraban era todo lo que había deseado. Cada palabra que leía reflejaba la conexión que habían trabajado tan arduamente por construir. Finalmente, llegó el turno de María. Respirando profundamente, comenzó a leer su carta. Con cada palabra, recordó los momentos difíciles que habían enfrentado y cómo había aprendido a valorar cada instante. Se dirigió a Laura, agradeciéndole por su valentía al enfrentar sus propios errores y por permitirle ser parte de su proceso de sanación. Habló sobre cómo el amor y la conexión que habían cultivado les habían dado la fuerza para seguir adelante, y cómo estaba orgullosa de la mujer en la que Laura se había convertido. Cuando terminó de leer, el ambiente era denso de emoción. Las lágrimas caían libremente, pero eran lágrimas de alegría y liberación. Todos se abrazaron, sintiendo el poder de la vulnerabilidad y la apertura. Ese ejercicio de gratitud había sido más que una simple actividad. Había sido una experiencia transformadora que les había permitido ver el amor que existía en su familia de una manera completamente nueva. Tras la lectura de las cartas, María propuso que, a partir de ese momento, cada reunión familiar incluiría una actividad de gratitud, donde todos pudieran compartir sus experiencias, sus aprendizajes y reconocer lo que realmente importaba en sus vidas. La idea fue recibida con entusiasmo, y todos comenzaron a planear la próxima reunión, llenos de ideas y deseos de seguir conectando. A medida que pasaron los meses, esas reuniones se convirtieron en una fuente de energía para la familia. Cada encuentro incluía momentos de risa, de compartir historias, y sobre todo, de fortalecer el vínculo que habían construido. Empezaron a invitar a amigos cercanos y vecinos, expandiendo así su círculo de apoyo y conexión. Cada vez que se reunían, se sentían más cercanos y aprendían a ser más abiertos y compasivos entre ellos. La comunidad también se benefició de esta nueva filosofía. María, con la ayuda de Laura y los niños, comenzó a organizar eventos en el vecindario, creando espacios para que otros pudieran compartir sus propias historias de gratitud y amor. La idea de que cada persona tenía una historia única para contar resonaba en su comunidad, y pronto,
su hogar se convirtió en un lugar de encuentro para aquellos que buscaban apoyo y conexión. La vida de María había cambiado drásticamente desde aquellos días oscuros de traición y dolor. Ahora, su vida estaba llena de propósito y significado, y la relación con su hija era más fuerte que nunca. Ambos se dieron cuenta de que habían transformado sus heridas en un motor para el amor y la conexión. En lugar de ser recordatorios de traición, sus experiencias se convirtieron en lecciones de vida que les permitieron crecer y aprender. Mientras la primavera daba paso al verano, María miraba a su alrededor con gratitud. Su hogar estaba lleno de amor, risas y un sentido profundo de pertenencia. A cada reunión familiar, se aseguraba de recordarles a todos que la vida es un viaje, lleno de altibajos, pero que cada experiencia, ya sea buena o mala, puede ser una oportunidad para aprender y crecer. Con el tiempo, la historia de María y Laura se convirtió en una inspiración para otros en su comunidad. Compartieron su viaje con grupos de apoyo, y a través de charlas y talleres, ayudaron a otros a descubrir la importancia de la comunicación, el perdón y la vulnerabilidad. María, con su calidez y sabiduría, se convirtió en un modelo a seguir para muchas mujeres que enfrentaban desafíos similares. La historia de esta familia no solo se convirtió en una narración de traición y redención, sino en un testimonio del poder del amor y la conexión humana. Mientras se sentaban juntos a la mesa, compartiendo risas y recuerdos, sabían que cada uno de ellos había jugado un papel fundamental en su historia colectiva. La vida seguía adelante, y estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara, juntos y con corazones abiertos. Al regresar de su viaje a la cabaña, María y Laura se sintieron revitalizadas. La experiencia les había permitido no solo fortalecer su vínculo, sino también renovar su perspectiva sobre la vida y la familia. A medida que reingresaban a la rutina diaria, cada uno de ellos llevaba consigo una nueva energía, un sentido de propósito y la firme convicción de que el tiempo juntos era un regalo valioso que debían seguir cultivando. Una semana después de su regreso, María tuvo una idea. Decidió que sería un buen momento para hacer una reunión familiar en su casa, donde pudieran compartir sus recuerdos del viaje a la cabaña y reflexionar sobre las lecciones que habían aprendido. Planeó un evento sencillo pero significativo, invitando a Laura y a los niños a ayudar con la organización. Quería que cada miembro de la familia se sintiera involucrado en la creación de un ambiente especial. La preparación comenzó con entusiasmo. María se encargó de preparar la comida, mientras que Laura y los niños se dedicaron a decorar el salón con fotos de su viaje y recuerdos. Buscaron entre sus pertenencias y encontraron pequeñas conchas y piedras que habían recogido en la orilla del lago. Estos elementos se convirtieron en parte de la decoración, simbolizando el viaje que habían compartido. Mientras organizaban, comenzaron a recordar anécdotas divertidas y conmovedoras de su tiempo en la cabaña. Risas resonaban en la casa mientras cada uno contaba su versión de los eventos más memorables. Desde las travesuras de los niños al intentar pescar hasta los momentos de reflexión alrededor de la fogata, cada historia ayudaba a solidificar el lazo que habían construido. La alegría en el aire era contagiosa, y todos sentían que su hogar era un refugio lleno de amor. El día de la reunión llegó, y la familia se reunió en la sala de estar. María había preparado una mesa con deliciosa comida, llena de los platillos favoritos de cada uno. La mesa estaba decorada con flores frescas, y las fotos del viaje estaban cuidadosamente dispuestas alrededor, creando un ambiente acogedor y nostálgico. Al ver el esfuerzo que todos habían puesto en la preparación, María sintió un profundo agradecimiento. Una vez que todos se sentaron, comenzaron a compartir sus recuerdos. Cada uno tomó un turno para hablar sobre lo que más les había impactado del viaje y cómo se sentían al regresar a casa. La menor de los niños fue la primera en hablar. Con una voz temblorosa pero llena de emoción, describió lo que había sentido al pescar su primer pez. Habló sobre la paciencia que había aprendido de su abuela y cómo esa experiencia había sido uno de los mejores momentos de su vida. La hermana mayor, inspirada por su pequeña, compartió que había disfrutado de las noches junto al fuego. Habló sobre cómo las historias contadas por su abuela y su madre le habían enseñado el valor de la conexión familiar y la importancia de compartir nuestras experiencias. Mientras hablaba, notó que su madre y su abuela se miraban con orgullo, y eso la llenó de calidez.
Laura, con una sonrisa en el rostro, se animó a compartir su propia experiencia. Recordó el momento en que todos construyeron sus cajas de recuerdos y cómo cada diseño era único, reflejando la personalidad de cada uno. Habló sobre la importancia de esas cajas y cómo simbolizaban no solo sus recuerdos del viaje, sino también los lazos que estaban formando entre ellos. Cada palabra resonaba en el corazón de María, quien se sintió profundamente conmovida al escuchar el aprecio de su hija. María tomó la palabra y habló sobre el significado más profundo del viaje. Agradeció a todos por abrirse y por la valentía de compartir sus sentimientos. Recordó cómo el viaje había sido una oportunidad no solo para escapar de la rutina, sino para redescubrir la esencia de lo que significa ser una familia. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas sobre la resiliencia, el perdón y la importancia de mantener la comunicación abierta. Al finalizar la cena, todos se sintieron inspirados a continuar la tradición de compartir sus experiencias. Laura sugirió que podrían establecer un espacio en su hogar donde pudieran dejar notas de gratitud para cada uno. Todos acordaron que sería un bonito recordatorio de su viaje a la cabaña y de los momentos compartidos. La idea de las notas de gratitud se convirtió en una actividad semanal. Cada domingo, la familia se sentaba junta para compartir lo que apreciaban el uno del otro. Con el tiempo, el ritual se volvió un pilar en su vida familiar. Las notas, escritas con cariño, se acumulaban en un pequeño cuaderno que colocaron en el centro de la mesa del comedor. Cada semana, el cuaderno se llenaba de palabras de amor, agradecimiento y recordatorios de la conexión que habían creado. A medida que pasaban los meses, las reuniones familiares se convirtieron en un evento esperado. María y Laura continuaron organizando actividades, desde noches de juegos hasta sesiones de cocina en conjunto, donde los niños aprendieron a preparar las recetas de sus abuelos. Estos momentos no solo fortalecían sus vínculos, sino que también les enseñaban habilidades importantes para la vida. Un día, mientras cocinaban juntos, los niños comenzaron a preguntarle a María sobre su infancia y sus propias experiencias. Aprovechando la oportunidad, María decidió contarles sobre sus sueños y aspiraciones cuando era joven, así como los desafíos que había enfrentado. Sus historias estaban llenas de lecciones sobre la perseverancia y la importancia de nunca rendirse. La conexión que se había formado entre ellos era palpable. Los niños aprendieron a valorar las experiencias de sus mayores, mientras que Laura sintió que se estaba convirtiendo en la madre que siempre había querido ser. María se dio cuenta de que había dejado un legado de amor y conexión que se expandiría mucho más allá de su propia familia. Un día, mientras revisaban el cuaderno de notas de gratitud, la familia se dio cuenta de que habían creado un hermoso legado. No solo habían documentado sus momentos felices, sino que también habían creado un espacio seguro para compartir sus emociones, temores y esperanzas. El cuaderno se convirtió en un tesoro, una forma tangible de recordar cómo la familia se había unido en tiempos de necesidad. Con el tiempo, María y Laura decidieron que sería un buen momento para compartir su experiencia con otras familias en su comunidad. Organizaron un evento en el centro comunitario donde podían hablar sobre la importancia de la comunicación y la gratitud en la familia. Invitaron a amigos, vecinos y cualquier persona interesada en aprender sobre cómo habían transformado su relación. Durante el evento, María y Laura compartieron sus historias, reflexionando sobre el viaje que habían recorrido y cómo habían encontrado la fuerza en el amor y la conexión. Hablaron sobre la importancia de establecer tradiciones familiares y cómo esas experiencias pueden fortalecer los lazos entre las generaciones. La audiencia, atenta y emocionada, se sintió inspirada por su relato. Las historias de María y Laura resonaron profundamente, y muchas familias comenzaron a implementar sus propias prácticas de gratitud y conexión. La comunidad se unió en torno a la idea de que la familia es un refugio, un lugar donde se puede ser uno mismo y donde el amor puede superar cualquier desafío. Con el tiempo, la historia de María y Laura se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Su viaje de redención y crecimiento no solo había transformado sus propias vidas, sino que también había inspirado a otros a buscar el mismo tipo de conexión en sus hogares. Cada semana, el cuaderno de gratitud se llenaba de nuevas historias, de amor y de momentos compartidos, creando un legado que continuaría por generaciones.
La vida siguió avanzando, y María, Laura y los niños aprendieron que cada día era una oportunidad para crecer, amar y aprender unos de otros. Con la certeza de que su historia continuaría evolucionando, cada uno abrazó el presente con gratitud, disfrutando de cada momento y recordando que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Y así, la familia de María y Laura se convirtió en un ejemplo vivo de la fuerza del amor, la importancia de la conexión y el poder de la gratitud. En un mundo que a menudo parecía dividido, encontraron la manera de unirse y celebrar la belleza de la vida juntos, construyendo un hogar lleno de luz, esperanza y amor incondicional. La conclusión de esta historia de María y Laura es un testimonio del poder del amor, la resiliencia y la conexión familiar. A lo largo de su viaje, ambas mujeres descubrieron que el verdadero valor de la familia radica en la capacidad de enfrentar desafíos, aprender de las experiencias y crecer juntas, sin importar los obstáculos que se presenten. La relación entre María y Laura, que una vez estuvo marcada por la traición y la desconfianza, se transformó en una de profunda conexión y entendimiento. Aprendieron a comunicarse abiertamente, a ser vulnerables y a mostrar amor en cada uno de sus gestos. Esta evolución no solo fortaleció su vínculo, sino que también impactó la vida de los niños, quienes crecieron en un hogar lleno de amor y apoyo. La familia se convirtió en un refugio, un lugar donde cada miembro podía ser auténtico y sentirse valorado. A través de sus experiencias, María y Laura se dieron cuenta de que la vida es un viaje en constante cambio. Cada etapa trae consigo nuevas lecciones y oportunidades para aprender. A medida que se enfrentaban a los desafíos, aprendieron que el perdón no significa olvidar, sino liberar el peso del resentimiento y abrir el corazón a nuevas posibilidades. Este entendimiento se convirtió en la base de su relación y en un legado que transmitirían a las próximas generaciones. La tradición de las reuniones familiares y las notas de gratitud se convirtió en un ritual poderoso que no solo consolidó su unidad, sino que también fomentó un ambiente de amor y respeto en el hogar. Estas prácticas les enseñaron a apreciar cada pequeño momento, a celebrar sus logros y a aprender de sus fracasos. Cada encuentro era una oportunidad para recordar lo que realmente importaba, la conexión entre ellos y la capacidad de apoyarse mutuamente en cada paso del camino. Además, su decisión de compartir su historia con la comunidad mostró que la transformación personal puede inspirar a otros. Al abrir su hogar y compartir sus experiencias, María y Laura no solo encontraron un sentido de propósito, sino que también ayudaron a otras familias a descubrir el poder de la gratitud y la comunicación. Se convirtieron en catalizadores de cambio, mostrando que incluso las relaciones más desgastadas pueden sanar con amor, honestidad y compromiso. Con el paso del tiempo, la familia se dio cuenta de que su legado iba más allá de las historias contadas o los recuerdos compartidos. Era un compromiso continuo de amarse, apoyarse y crecer juntos. Cada año, al reflexionar sobre su viaje, celebraban el avance que habían logrado como unidad. Reconocieron que, aunque podían enfrentar momentos difíciles, la clave para superar cualquier obstáculo estaba en su conexión y la voluntad de trabajar juntos. En última instancia, la historia de María y Laura se convirtió en un símbolo de esperanza, mostrando que el amor puede triunfar sobre el dolor y que la familia puede renacer de las cenizas de la traición. A medida que las generaciones futuras llegaban, las enseñanzas de María y Laura se transmitieron de abuelos a nietos, creando un círculo de amor inquebrantable. La vida siguió adelante, y con ella, el compromiso de la familia de seguir creciendo y aprendiendo. Celebraron no solo los grandes hitos, sino también las pequeñas victorias cotidianas. Un abrazo, una sonrisa, una palabra de aliento. Estos momentos se convirtieron en el tejido que unía sus corazones y les recordaba que, sin importar lo que sucediera, siempre tendrían un hogar donde el amor reinaba. Así, la historia de María y Laura culminó en un hermoso ciclo de renovación y amor. Con la certeza de que la vida es un viaje continuo, se embarcaron en nuevas aventuras, cada una más rica y significativa que la anterior. Su historia es un recordatorio de que, aunque enfrentemos desafíos y sufrimiento, el amor y la conexión familiar pueden ser el faro que nos guía, permitiéndonos encontrar la paz y la felicidad, y recordándonos que nunca estamos solos en nuestro viaje. Si esta historia te tocó el corazón,
No olvides darle like y suscribirte para más relatos que nos recuerdan la belleza de la vida. ¿Qué harías tú en una situación así? Déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video.